El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban, que los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente que ya lleva 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a sus discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Nuestro buen Dios creó todo cuanto existe. Él creó todo, creó al último al ser humano, pero lo creado no es Dios. Ninguna criatura puede ser Dios. Cualquiera que haya sido creado no puede ser Dios, porque solamente Dios es eterno, nunca empezó a existir y nunca dejará de existir. Dios es el único ser increado. Todos los demás hemos sido creados en un momento determinado de la historia. Solo Dios es perfecto, solo Dios se basta a sí mismo. En cambio, la creación, nosotros que somos creación de Dios, reflejamos la perfección de Dios, pero en el conjunto nosotros. Por eso nosotros necesitamos ayuda de los que nos rodean, necesitamos complementarnos con lo que Dios ha creado. Nosotros no somos autónomos, nosotros estamos dependiendo, gracias, nosotros estamos dependiendo de lo que Dios ha creado, pero necesitamos nosotros satisfacer nuestras necesidades, nuestras hambres. Nosotros hemos sido creados con una serie de hambres, así como la planta. La planta necesita, para poder vivir, necesita del sol, necesita del aire, necesita de la tierra, y sin estos elementos la planta no podría vivir, no podría crecer, no podría desarrollarse. Entonces la planta, para poder dar lo que Dios le pide, necesita complementarse con otras cosas que Dios ha creado. Y lo mismo sucede con el ser humano. El ser humano tiene necesidades, pero tiene necesidades las mismas de la materia, pero también tiene necesidades espirituales que también tienen que ser saciadas. El ser humano, nuestra mente, por ejemplo, fue creada por Dios con hambre de verdad. Siempre estamos buscando la verdad. A veces confundimos con el conocimiento. Me gusta conocer, pero en realidad es la mente que quiere conocer la verdad, porque la mente, como fue creada por Dios, fue con tendencia hacia la verdad. Nuestra voluntad tiende al bien, tiene hambre de bien, pero no tanto de recibir el bien, que sí lo necesitamos por supuesto, pero se siente más saciado cuando nosotros hacemos el bien, no solamente cuando recibimos el bien, sino cuando nosotros hacemos el bien. Nuestro espíritu tiene hambre de Dios. Tiene hambre de Dios y solamente lo sacian las cosas que lo llenen de Dios.
El hijo pródigo en la parábola no conocía el hambre cuando estaba en la casa de su padre, igual que Adán y Eva. Adán y Eva no conocían las necesidades cuando estaban en el paraíso, ni siquiera sabían que existían necesidades, porque eso era lo único que habían conocido. Eso era lo único que estaba delante de sus ojos. No tenían experiencia de más. Entonces, cuando el hijo pródigo toma todos sus bienes y se separa de su padre, es cuando empieza a conocer las carencias, es cuando empieza a conocer el hambre, todas las hambres. El hambre física, tenía hambre, quería saciarse aunque fuera con la comida de los puercos, y ni siquiera eso se le permitía. Pero también tenía hambre de amor. Se quedó solo, hambre de compañía, tenía hambre de ternura. Ya no estaba su padre. Ya no estaba su padre ahí para hablarle, para consolarlo, para abrazarlo. Se quedó con hambre de seguridad. Tantas hambres que él no conocía, no sabía que existían, porque las había tenido siempre desde niño. Igual que Adán y Eva, pensaba que eso era lo normal y que eso nunca se le iba a quitar, que eso siempre lo iba a tener. Por eso la historia del hijo pródigo es la historia de todos nosotros. Ahí estamos reflejados nosotros. Si se dan cuenta, todo lo que necesitamos viene de Dios, porque Él es el que ha creado todo lo que nosotros necesitamos. Todo viene de Dios. A fin de cuentas, al que nosotros necesitamos es a Dios. Nosotros necesitamos a Dios, y de las cosas que Dios ha creado, necesitamos es a Dios mismo lo que necesitamos. Y hoy vemos a Jesús. En la primera lectura escuchábamos cuando se profetiza que el Señor va a limpiar las lágrimas, va a levantar a su pueblo, y lo vemos hoy haciéndolo, saciándolas, quitando las lágrimas de los ojos, porque le estaba dando. Vinieron muchos hambrientos a Jesús, hambrientos de salud, porque no había medicamentos que les pudieran ayudar en sus enfermedades. Estamos hablando de hace 2000 años. Entonces tenían hambre de salud, y Jesús empieza a sanar a los enfermos. Tenían hambre de liberación los oprimidos, y Jesús empieza a liberar a los oprimidos. Tenían sed, la mente de conocer la verdad, y Jesús les predicaba la verdad. Y cuando se les predicaba la verdad, la mente se tranquilizaba. ¿Por qué? Porque la mente fue creada para buscar la verdad, y se estaba topando con la verdad, se estaba alimentando y se iba quedando tranquila. Por eso es tan bueno acercarnos a Dios, porque sacia las hambres de las que no somos conscientes, pero que nos impulsan hacia las acciones, y regularmente acciones equivocadas. Él también saciaba en la sed del alma, de la voluntad, porque nosotros tenemos una voluntad que desea hacer el bien. Pero los lisiados no podían, los ciegos no podían, los sordos no podían hacer todo lo que querían de hacer de bien. Los paralíticos querían tal vez ayudar a sus padres y no podían ayudar a sus padres. Tenían hambre de hacer el bien, hambre de ser buenos algunos. Todas estas hambres fueron saciadas por Jesús. Él es. Aquí es donde encontramos. Hay que reconocer que hay varios tipos de ovejas, pero vamos a centrar la atención en dos. De ovejas que se perdieron. Unas se perdieron, pero quieren regresar y no pueden, porque están enfermas, porque están confundidas, porque están lo que sea. Hay otras que se fueron por su propio pie y no quieren regresar. Cuando el buen pastor busca a la oveja, la llama, le grita, pero si la oveja no quiere regresar, esa oveja se va a esconder. Hay algunos que no quieren regresar a Dios, no quieren, se engolosinaron con las cosas del mundo, se tratan de llenar, de atragantar de las cosas del mundo. En cambio, las otras, cuando escuchan la voz del pastor, gritan, muestran su dolor, y el Señor las encuentra. El Señor va. Aquí es Dios encontrando a su oveja perdida desde el tiempo de Adán. Dios encontrando a su oveja, sanando a su oveja, bendiciendo a su oveja, cargando a su oveja. Por eso Él muere en la cruz, nos está cargando allí a nosotros. Está muriendo por los pecados de nosotros, no por pecados que Él hubiera cometido. Y entonces aquí lo vemos actuando a Dios. Ese es el reino de Dios.
Un reino donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde ya no hay nada que nos lleve a eso, a lo que estamos viviendo nosotros ahorita. Ese es el reino de Dios, pero la humanidad sigue escondiéndose de Dios, sigue rechazando a Dios. La gran hambre del ser humano, desde que perdió el paraíso, no es el paraíso. El gran hambre del ser humano, la gran hambre del ser humano es aquel que estaba en el paraíso y estaba con él, es Dios. Porque lo que hacía agradable el paraíso no es lo que tenía, porque el paraíso se presenta como un lugar de muchas plantas, de muchas flores, de mucha agua, de muchos animalitos, de muchas cosas, pero hay lugares en la tierra que están así. Muchas plantas, mucha agua, muchos animales y paisajes preciosos, y no son el paraíso. Es que el paraíso, lo que lo hace paraíso es que allí está Dios. Eso es lo que lo hace paraíso. Eso es lo que lo hace agradable, eso es lo que lo hace llamativo al ser humano, porque es el único que puede saciar al ser humano completamente. Todo lo demás nos sacia parcialmente. Si a mí me gusta el chocolate y me pongo a comer chocolate, sacia mi deseo de chocolate, pero no de la verdad, no de bien, no de Dios. Sacia parcialmente, todo sacia una parte. Por eso el ser humano, aunque se sacia, aunque se atragante de lo que quiere, sigue vacío, sigue necesitado. ¿De qué? De Dios. Porque nosotros necesitamos de Dios, no solo de las cosas de Dios, sino que también nosotros necesitamos de Dios. Por eso, como el ser humano, si regresa a Dios, queda saciada todas sus hambres. Por eso el enemigo de Dios ataca a toda persona que se quiera acercar a Dios. Los que no se quieren acercar a Dios, los que abrazan una vida semi-espiritual junto con una vida de pecado, cuando la abrazan, el enemigo los deja, no va a negar a Dios. Los deja ahí que se emocionen con que van creciendo, con que van haciendo. Están pecando, esos siguen siendo de Él, los deja. Pero cuando alguien se decide dejar el pecado, si se encuentra con Dios, se le acabó la chamba a Satanás. Se le acabó la chamba, ella no va a poder hacer absolutamente nada. Por eso, cuando una persona se empieza a acercar a los sacramentos, se empieza a acercar donde puede crecer espiritualmente, suenan las alarmas en el infierno. Hay un esclavo que está a punto de liberarse, hay un esclavo que está a punto de despertar, hay un esclavo que está a punto de conocer la verdad y del cual perderían todo control, porque el ser humano que se sacia de Dios ya no necesita nada. Y si una persona no necesita nada, ¿cómo puede ser tentada? ¿Cómo va a tentar Satanás a alguien que no necesita nada? No puede tentarlo. Vamos al ejemplo de Jesús mismo. Jesús se va al desierto, está 40 años en ayuno. Satanás está rondando buscando por dónde le llego, por dónde lo tumbo. ¿Y qué estaba esperando? Que tuviera una necesidad. Que tuviera una necesidad. A los 40 días se refleja una necesidad intensa. No se esperó a la semana, ni siquiera a los 15 días. Que fuera creciendo esa necesidad que había en Jesús, y a los 40 días, imagínense el tipo de necesidad que había en él de alimento. Y cuando está la necesidad así de grande, le cae encima. Hasta que tuvo Jesús una necesidad, antes no. Mientras nosotros no nos llenemos de Dios, vamos a tener necesidades, y mientras tengamos necesidades, el Satanás tiene oportunidades. Va a poder ofrecernos lo que nosotros creemos que queremos, porque cuando nos saciamos de eso, no era. Ese es el gran engaño del enemigo de Dios, pero necesita de la necesidad. La necesidad de Jesús ayer era de comer. Por eso la primera tentación, ¿cuál fue? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Era su necesidad, el pan. En nosotros el enemigo de Dios va a provocar las necesidades. Por eso despedaza a la gente.
Búscate que los hijos tengan padres desubicados, desordenados, con hambres, con conflictos, con vacíos, para que tengan hijos igual. Mientras más necesidades tienen los padres, más necesidades van a tener los hijos. Eso es lo que buscan, que los hijos queden lastimados, queden vacíos, porque entonces son más manipulables por él. Tienen necesidades que él va a ofrecer cómo saciar. Él va a ofrecerles cómo saciar. Por eso el enemigo provoca la necesidad de nosotros, provoca el deseo y lo hace crecer hasta que sea un deseo desordenado, ¿sí? Y luego la ataca con espíritus de prisa. Ya quiero, ya, ahorita que se solucione, ahorita que suceda, ya, hoy mismo, no mañana, hoy, todo lo quiero ahorita, ya, y tiene tanta prisa por alcanzar lo que cree que si lo alcanza lo va a saciar, que se lanza, no le importa que pierda, no le importa que tenga que sufrir, se lanza, y cuando lo tiene, no era. Cuando tenga una casa voy a ser feliz, tiene una casa, pero no. Cuando tenga el carro de mis sueños, voy a tener el carro, no. Cuando tenga esto, y tenía tantas prisas, corrió tanto que se olvidó de Dios y nunca se llenó. Eran trampas, eran mentiras que le fueron poniendo en el camino. Fueron poniendo, el enemigo de Dios le fue poniendo en el camino para que la prisa, para que alcanzara lo que no lo iba a saciar, pero sí lo iba a hacer, perder el tiempo, perder su vida, perder incluso las posibilidades de llegar al cielo. Cuando a los hijos, por eso hay que tener mucho cuidado de qué es lo que están saciando los papás en los hijos y qué hambre se están provocando en sus hijos. Porque a través de esos vacíos, de esas hambres, es que el enemigo los va a tratar de controlar. ¿Acaso el hambre de las cosas del mundo se va a saciar teniendo las cosas del mundo? ¿Acaso eso nos llevaría a ser felices? Si a mí me gusta la nieve, ¿me va a hacer feliz tener una nevería? ¿Voy a ser feliz el resto de mi vida? No. La saciedad de los bienes materiales, de los gustos, de las necesidades biológicas naturales, la saciedad de eso no es lo que lleva a la tranquilidad, no es lo que lleva al ser humano a tener paz, sino que se encuentre con Dios. Se tiene que encontrar con Dios. Ustedes quieren tener un hijo que deje de correr y deje de buscar y suelte todas sus angustias y todas sus prisas, que se encuentre con Dios. Cuando se encuentre con Dios se va a detener. ¿Por qué? Porque ya no tiene necesidades. Dios colma todo, absoluta y radicalmente todo. Por eso los santos se paran en seco en su vida. Se paran los santos en seco en su vida. Entonces, si los papás solo se esfuerzan en satisfacer las necesidades biológicas de los hijos y no les enseñan la otra necesidad que realmente tienen, pero que de la cual ni siquiera son conscientes, la necesidad de Dios, si no les enseñan la conveniencia de Dios y solamente los sacian de las cosas del mundo, se los están poniendo en bandeja de plata. Porque ellos van a pensar que toda la vida va a ser así y que en cualquier lugar del mundo así es, que esa es la vida, y esa no es la vida. Ustedes saben, y ya los que tenemos años de vida sabemos que eso no es verdaderamente la vida. En cambio, los que conocieron el amor de Dios en este mundo, y estamos hablando los que ya conocieron, no los que vayan a conocer, los que ya conocieron el amor de Dios en este mundo, podían tener o no tener. Decía San Pablo, conozco la riqueza y conozco la pobreza, conozco lo que es tener comida en abundancia y lo que es pasar hambre, pero eso nunca le quitó la felicidad, porque la felicidad de la que él se alimentaba era de Dios. Era de Dios. Eso es lo que se necesita enseñar a los que nosotros amamos. Recordarles la principal necesidad, la que sacia todas las demás necesidades, y es la necesidad de Dios. Cuando nosotros nos encontremos con Dios, donde estés se convierte en un paraíso. No importa dónde estés ni cómo estés, lo que importa es con quién estás. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa, los demás no.
cuando se está quemando una casa y está nada más ahí la mamá y la hija, ¿qué es lo primero que quiere salvar la mamá? A la hija. Y una vez que sale corriendo con la hija, salió con lo más valioso. Lo demás le duele, pero esto es lo más valioso, tiene consuelo. Tiene consuelo. Cuando nosotros descubramos el lugar de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, es salud para nosotros, es felicidad para nosotros. No es algo que Dios exige para él, claro que lo merece, pero para nosotros es un bien reconocerlo, porque sin Dios, entonces vamos a tratar de saciar todas nuestras necesidades con el mundo y nunca nos vamos a llenar. Y nunca, por eso salió aquello, el que tiene un peso quiere tener dos, el que tiene dos quiere cuatro, el que tiene cuatro quiere ocho, el que tiene ocho quiere 10, el que tiene 10 quiere 1000, el que tiene 1000 quiere 10,000, el que tiene 10,000. No, pues no es que es materia, es que eso es materia. Por eso no se alcanza, por eso no nos alcanza a nosotros. Por más que te llenes de toda esa materia, no nos alcanza para nosotros. En cambio, los santos conocieron a Dios y ya no necesitan nada. Ya no ocupan nada, no ocupan nada. Ya no había nada que les interesara que no fuera Dios. Ya no les importaba porque Dios saciaba todo lo que el ser humano necesitaba. Comían y todo. ¿Por qué comían todo? ¿Y por qué se cuidaban los apóstoles y ellos lo que más deseaban era irse al cielo con Jesús? Porque hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces hay que cuidarnos para hacer la voluntad de Dios y poder llegar al cielo. Hay que amar la vida que Dios nos dio. Si amas a Dios, amas lo que es de Dios. Y por eso San Francisco amaba todo. Amaba a todos, amaba las plantas, amaba los árboles. Hay hermano sol, hermana luna, hermana agua. Todos eran sus hermanos muy amados de su corazón porque eran criaturas de Dios, expresiones del amor de Dios para él y para sus hermanos. Entonces por eso todo, Santa Teresita, vivo de amor, en medio de todas las monjitas que la odiaban, la criticaban, la aplastaban, y ella vivo de amor, pero es que era del amor de Dios. Y por eso podía ser feliz. No era que así, ojo por ojo y diente por diente, arrieros somos y en el camino andamos, sobres, me va a tocar un día, no siempre va a tener las de ganar. Y eso, ¿qué es lo que hace? Envenenar. Esos son los caminos que nos ofrece el enemigo de Dios. La venganza, si cometes tu venganza ya vas a estar tranquilo. No es cierto. La tranquilidad, la paz de nosotros está cuando nosotros volvemos a Dios, y solo cuando nosotros volvemos a Dios. Solamente el que ama a Dios sobre todas las cosas, Satanás ya no le sirve de nada estar ofreciendo baratijas. Ya no está ofreciendo, porque es lo que ofrece, baratijas. ¿Qué es lo que ofrece Satanás? El oro del mundo. ¿Qué es el oro? Un metal. Un metal al que el ser humano dijo, hay tan poquito que vale mucho. Es todo. El oro es simplemente un metal. Diamantes. ¿Qué son los diamantes? Piedras. Piedras preciosas, pero no dejan de ser piedras. Simples piedras. Y nos estamos desbaratando la vida por alcanzar metales, por alcanzar piedras, por tener piedras nosotros. ¿Qué cosas? ¿Qué nos va a ofrecer el enemigo de Dios? Placeres. ¿Y cuánto duran esos placeres? Pues si acaso la vida que llegamos a tener. ¿Y cuántos años vamos a vivir? Pues los que más vivirán 100 años. Y por 100 años vale la pena exponer una felicidad eterna. Todo se convierte en baratija. No porque sea malo, sino en comparación de Dios, todo es baratija. Todo es baratija. Es el cielo, el amor de Dios es lo que debe de tener la prioridad sobre todo. Por eso dice Jesús, si te quieren quitar el manto, dales también la túnica. No te enganches con el sufrimiento, el dolor, es que fue injusto, es que dale, suéltale todo, que se lleve más, está bien, listo, se acabó. Tú permaneces en paz, no te quitan a Dios, no te quitaron nada que Dios no te pueda devolver, nada que Dios no te pueda dar más. Cuando a Job le quitó Dios, le permitió que Job perdiera todo, luego le dio 3 veces más. Entonces, ¿cuál es el problema de perder en este mundo? ¿Cuál es el problema de perder en este mundo? Por eso todos son baratijas en comparación con Dios. En comparación con Dios, no es porque no sirva la creación,
es que la creación, por hermosa que sea, son baratijas en comparación con Dios. Dice Jesús a los apóstoles, fíjense el amor de Dios tan hermoso. Me da lástima esta gente que ya no tienen que comer. Y si los despido, se pueden desmayar en el camino. Se pueden desmayar. Esta parte de amor divino, tierno, es lo que Dios les compartió a las mujeres. Las mujeres siempre tienen eso en su corazón. No dejan ir a la escuela a su hijo si no le ponen un lonche, una manzana, algo que ni se va a comer el chamaco. Pero ellas no quieren que pase hambre, no quieren que pase frío, entonces le ponen otra chamarra encima, le ponen otra cosa encima, ¿verdad? Un gorro, qué sé yo, es querer que no le vaya a pasar algo malo, dice el Señor, no se vayan a desmayar por el camino. Los demás apóstoles no son así. Oye, ¿y dónde vamos a encontrar? No, despídelos, que se vayan. ¿Dónde vamos a encontrar? Aquí no hay ningún Walmart, entonces ¿dónde vamos a comprar nosotros toda esa comida? Pero Jesús dice, me da lástima. En nuestra cultura, esta palabra lástima se utiliza como un despectivo. Me das lástima. Se utiliza como un despectivo, pero no es un despectivo. En su raíz esta palabra expresa, me duele tu dolor. Me duele lo que te está doliendo a ti. Comparto tu dolor. Me lastima tu dolor. Entonces me da lástima. Me lastima tu dolor. Es lo que el Señor dice. Me lastima. Me duele su dolor. Por eso lo sanaba. Por eso les hablaba de la verdad, para levantarlos, para liberarlos, porque él le duele a Dios nuestro dolor. Muchos piensan que sufren solos. Nadie sufre solo. A Dios le duele más lo que nosotros sufrimos. Nadie sufre solo. Nadie. No hubiéramos soportado. Si Dios no hubiera estado ahí cuando sufríamos, no lo hubiéramos soportado. El Señor sostuvo, no porque estuviera de acuerdo con el mal que nos hayan hecho. El Señor nos sostuvo para que pudiéramos crecer, perdonar, amar y llegar a Él. Para eso nos sostuvo el Señor. Por eso el que encuentra a Dios, ya, encuentra todo. Puede soltar enemigos, bienes materiales, puede soltarlo absolutamente todo, absolutamente todo. Jesús les pregunta a sus apóstoles, están asombrados, ¿cómo les vamos a dar de comer? ¿Cuántos panes tienen? Tienen 7 panes, le contestan los apóstoles, y unos cuantos pescados. Jesús toma eso poco que tienen los apóstoles y él hizo por un milagro de Dios, de su Padre, que alcanzara para que comieran todos y se saciaran todos. Se saciaran, porque él puede satisfacer hasta la saciedad. La saciedad es cuando la persona está comiendo y ya dice, ya no me cabe nada más. Ya, hasta aquí llego, ya no puedo más. Está saciado. Ya no solamente ya comí algo, ya me calmé, ya traigo algo en el estómago, ya así, no, hasta la saciedad. El Señor sacia las necesidades del ser humano, todas las necesidades al mismo tiempo, todo al mismo tiempo, y eso solamente lo puede hacer Dios. Cuando nosotros tenemos estas necesidades, quiero ser feliz, quiero que me respeten, quiero que me amen, quiero que me traten bien, quiero tener estos bienes materiales, quiero tener, entonces, como se dice en México, se puso de pechito, se le puso al enemigo de Dios facilito para poderle manipular, porque le va a ofrecer de lo que cree que necesita. Pero si lo que tú crees que necesitas te va a vaciar de Dios, perdiste. No importa que ganes, no importa que obtengas lo que tú querías, si te quedaste sin Dios, perdiste. Se vuelve a repetir la historia y entonces cambiaste la bendición por un plato de lentejas, como sucedió con los hermanos aquellos, Esaú y Jacob.
como sucedió con ellos, así también sucedió. Cambiamos nuestra bendición por un plato de lentejas, por algo bueno y sabroso, pero que se acaba, y la bendición era para siempre, para siempre. Entonces, por eso tenemos que darnos cuenta de que Jesús puede y quiere hacer que lo que tenemos, aunque sea poco o sea mucho, alcance. Es que no importa si es poco o es mucho. Dentro de los jóvenes que ahora se suicidan, hay hijos de ricos y hay hijos de pobres. Ni a los pobres les alcanzó para darle lo suficiente a sus hijos, ni a los ricos. Ni a los ricos les alcanzó para darle lo suficiente a sus hijos y terminaron quitándose la vida. Solo Dios puede hacer que alcance lo poquito que tienes, lo poquito que puedes dar por tus limitaciones, por tus errores, por tus propios vacíos. Te encuentras limitado para dar amor. Bueno, eso poquito de amor que pudieras expresar, Dios lo puede multiplicar y hacer que sacie a las personas que te rodean. A las personas que te rodean, que alcance para todos, para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, para todos, hasta para tu suegra, que alcance para todos ese amor que tú puedes dar, porque ese poquito amor que tú puedes dar, que no hubiera alcanzado para nada, Dios puede hacer que sacie a todos los que te rodean, el lugar donde trabajas, etcétera. Que la poca comida con la poca comida se sacien todos los que tienen hambre. Todos los que tengan hambre, que los pocos bienes materiales que pudieras llegar a tener, muchos o pocos bienes materiales, hagan felices a los que te rodean, a todos los que te rodean. Eso poquito que tienes o eso mucho, alcance. Eso es una bendición de Dios. Por eso en Dios descansa el ser humano. Por eso en Dios descansa el ser humano. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, corremos el riesgo de querer ser Dios, querer sobreproteger, querer ayudar, querer solucionar los problemas de los demás, pero nosotros no somos Dios. Nosotros no somos Dios. ¿Cuántos doctores que han sido una eminencia en el mundo y se les murió sus hijos en los brazos? No pudieron hacer más, no supieron hacer más, porque el ser humano tiene límites. Solo Dios no tiene límites. Por eso el que alcanza a Dios se sacia completamente. Descansa en Dios. No cargas con responsabilidades que no te corresponden, que no te dejan actuar, que te paralizan, que te aplastan en la vida. Se sueltan todas esas culpas que se trae, porque Dios sacia, Dios nos hace descansar. Él es nuestro descanso, por eso lo dice el Salmo, Él es nuestro descanso. Así es de que todo lo mucho o poco que tú tengas, sonrisas. Hay gente que no sabe sonreír. Hay gente que no sabe sonreír, como les decía aquella vez, ¿verdad? Hay niños, nietos, que no saben que su abuela está chimuela. Nunca se ríe. No saben que su abuela está chimuela, porque nunca sonríe. ¿Cómo va a llenar de felicidad a los demás? ¿Cómo alguien que no es feliz va a llenar de felicidad a los demás? Pues lo poquito que pudieras dar, Dios puede hacer que alcance para los que amas, pero solo Él. Nosotros no, solo Él. Por eso el que llega a Dios descansa, se aquieta, ya no tiene que jugar a ser Dios, es saciado por Dios, no se sacia a sí mismo, es saciado por Dios. Así de que vean la importancia de tener a Dios en el lugar que le corresponde, porque es un bien para nosotros vivir el primer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Eso es vida para nosotros y para los que nos rodean. Vida para nosotros y para los que nos rodean. Así de que tengas lo que tengas, solo con Dios te vas a saciar tú, solo con Dios vas a poder saciar a los que te rodean. Y cuando el primero en tu corazón sea Dios, cuando la primer necesidad tuya sea de Dios,
y Dios te sacie, un día Dios llegue a saciar toda tu existencia, porque para que Dios nos llene nosotros tenemos que ir soltando lo más que podamos, vamos soltando y el Señor empieza a llenar los vacíos que nosotros vamos dejando. Hay cosas que no vamos a poder soltar, hay cosas que no vamos a poder dejar, pero conforme Él va entrando, va dando la paz y la fortaleza necesaria para que se pueda ir sacando todo lo que falta, pero tenemos que dar el paso nosotros, tenemos que regresar nosotros a Dios, tenemos que regresar. Si Dios llega a saciar tu vida, ya Satanás no puede hacer nada contigo. Si no tienes ninguna necesidad, ¿qué tentación te puede poner? ¿Qué tentación te puede poner? Ninguna. Ninguna necesidad, no se puede. Cuando nosotros tenemos una comida deliciosa y comemos hasta saciarnos y después nos ofrecen alguna cosa, otro tipo de platillo también sabroso, ya no queremos. ¿Por qué? Porque ya estamos saciados, ya aunque esté bien, aunque esté bonito, todo, ya no queremos, ya me sacié, ya me llené. Entonces nosotros también lo que necesitamos es llenarnos de Dios. El día que Dios nos sacie, aunque el enemigo de Dios nos ofrezca cosas bonitas, cosas buenas, ya no vamos a querer nada, porque ya es solamente Dios va a ser nuestro descanso. Solamente Dios. Vean qué importante es una espiritualidad sólida en esta vida. De cuántas cosas, de cuántos sufrimientos nos podríamos librar si nosotros llegamos un día a llenarnos de Dios. Permitir que Dios nos encuentre, permitir que Dios nos sacie. Él quiere hacerlo. Ahora nos toca a nosotros si se lo permitimos o si no se lo permitimos. Eso ya nos toca ahora a nosotros. Pues pidamos a nuestro buen Dios que nos ayude. Pidámosle a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos ayude a poner todo en orden en nuestro corazón, que nos dé hambre de Dios y que nosotros queramos dejar encontrarnos por Dios para que el Señor se encargue de nuestra vida, que Él sea nuestra primer necesidad, nuestra única real necesidad, y verán que todo lo demás empieza a ponerse en el lugar que le corresponde. Todo lo demás empieza a ponerse cuando Dios entra en nuestra vida. Que el Señor nos ayude, que Dios Padre nos ayude, porque no es nada fácil. Aceptar nuestros errores requiere de mucha humildad y no es fácil eso, pero por eso le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.